Bienvenidos oyentes, les saludamos una vez más aquí en Identidad desde Uruguay para hablar de nuevo con Óscar Zweig. Lo tuvimos en los últimos meses, a principios de este año 2025, para acercarnos a algunas comparsas y algunos temas críticos desde ese carnaval uruguayo. Ahora nos acercamos al gobierno uruguayo desde el Frente Amplio, el partido gobernante, que ha hecho unas declaraciones y tiene unos rifirrafes internos que nos va a comentar Óscar. Buenas tardes, buenos días o buenas noches para empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal toda la audiencia de Radio Separad? Sí, nuevamente desde Uruguay, con noticias que a veces llaman la atención por la distancia, pero esto demuestra que el mundo está globalizado y que a veces cosas que suceden en un lado repercuten en otro de manera quizás llamativa en algunos casos, porque me gustaría hacer referencia sobre todo a lo que es la última resolución del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Cabe consignar que el Frente Amplio es la coalición de izquierdas que gobierna y además ha gobernado prácticamente la gran parte del siglo XXI con el líder histórico, el Pepe Mujica, recientemente fallecido, una figura de renombre mundial, que tiene además partidos internos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento Participación Popular, que es el de mayor peso, que era el propio Mujica, y que voy a leer textualmente, porque por el tono, más allá de todo lo que implica este conflicto, es un poco extemporáneo, por lo menos desde mi perspectiva. El Frente Amplio hace un llamamiento a la militancia y al pueblo en general a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, a su legítimo derecho a existir y a condenar los crímenes de lesa humanidad y genocidio que está cometiendo contra Palestina el gobierno de Israel encabezado por Netanyahu, que amenaza también la vida de los rehenes que se pretenden liberar. Primero que, hacer un llamamiento de esta urgencia al pueblo en general para movilizarse, ¿no? Una movilización para defender a un pueblo que está a 15.000 kilómetros no es fácil. Es decir, no está haciendo un llamado para movilizarse por temas que sean de urgencia interna, que podemos hablar de algunos temas importantes que tiene el gobierno en el ejercicio. Esto tampoco es la oposición o un grupo político minoritario. Estamos hablando del secretario ejecutivo del régimen gobernante, del partido de gobierno. Es difícil. Y después también repite algunas cosas que obviamente se están diciendo en todo el mundo, pero que quisiera también precisar, ¿no? Porque la palabra genocidio, cualquiera la está utilizando, podemos utilizar cualquier palabra. Obviamente cuando hay una guerra hay muertos, o cuando hay, estas imágenes que a todos nos interpelan y nos duelen, uno podría decir automáticamente genocidio. Sin embargo, existen dos cortes, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional en La Haya, que no se han expedido aún sobre esta palabra. O sea, hay que ser muy cuidadosos porque en la introducción de determinadas palabras están también conceptos que llevan a la gente a exacerbar los ánimos. Ese es el punto. La idea es, ¿se quiere exacerbar los ánimos? ¿Se quiere realmente en un país como Uruguay, que es un país de Sudamérica, que es un país latinoamericano, en el cual todavía tiene muchísimas cosas por las cuales luchar internamente? O sea, no estamos hablando de Noruega, que encabeza el IDH, ni tampoco hablamos de un mundo feliz y de un mundo en paz, donde no hay ningún otro conflicto, como para que de alguna forma se busque la movilización del pueblo en general en la defensa de otro pueblo que puede estar bien, pero no es una prioridad. Sí se pueden plantear aspectos a nivel diplomático o tener matices, pero esto es de alguna forma una especie de bandera movilizadora, ¿no? Que llama la atención. Y sobre todo llama la atención porque el presidente, que es del Frente Amplio, del Movimiento Participación Popular, del Grupo de Mujica, y el canciller han ido en dirección, no diría contraria, pero si bien han hecho algunas declaraciones de Cancillería buscando el diálogo, la paz, el fin de la guerra, que sería lo deseable, nunca han planteado este tipo de llamamientos tan fuertes, de alguna forma, a una especie de prioridad nacional. Bueno, entiendo, Óscar, que son
evidentemente unos llamamientos que están generando una opinión pública de trascendencia, como lo es que nos hables en concreto de este tema, y de alguna manera, no sé si es exagerado, pero no sé si de alguna forma se puede considerar un poco coacción de partido. Totalmente, totalmente. Es como una especie de impulso y de coacción hacia la cúpula, hacia quien gobierna, hacia el propio presidente, para que radicalice sus posturas. De alguna forma lo ven tibio, no sé cuál es el objetivo, termina llegando a un BDS, a un boicot, desinversión, que es el camino que no está queriendo tomar el gobierno. Como contrapartida, el gobierno lo que dice es, pueden haber muchos llamamientos, esto lo dijo el presidente, pueden haber muchas declaraciones, yo gobierno para todo el país y no solo para un partido, pero lo que es importante es hacer acciones. Y dentro de las acciones que quiere hacer el gobierno es que vengan palestinos a Uruguay a aprender agricultura. Ya se está haciendo un convenio con Dinamarca y con fondos internacionales para traer palestinos. Igualmente, si la memoria no es frágil, esta experiencia se hizo con sirios hace unos 10 años, un poquito más, en el gobierno de Mujica precisamente. Vinieron familias sirias porque el concepto era, bueno, Uruguay es un país que tiene su mayor parte del territorio es agrícola o ganadero y la mayor parte de la población vive en ciudades, por lo tanto hay un faltante de mano de obra agrícola que perfectamente podría venir de países que están en guerra. Bueno, se trajo a algunas familias, incluso se trajo a 5 presos de Guantánamo, que fue un acuerdo con Obama en aquel momento, y la experiencia fue calamitosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que esas familias tuvieron apoyo del gobierno, apoyo de la ONU, dinero, y se las trató de absorber, y la idea era seguir trayendo familias que estaban en medio de la guerra de Siria. Al muy poco tiempo hubo choques culturales muy grandes, denuncias de violencia, se encadenaron en la principal plaza de Montevideo, que es la Plaza Independencia, donde está el monumento al general Artigas, pidiendo volver a Siria, diciendo que era mejor morir en la guerra que vivir en Uruguay. Estamos hablando del año que Uruguay salió como tapa de The Economist, como el país del año, y Mujica salió como el mejor presidente. Es decir, y los 5 presos Guantánamo que se trajeron crearon varios problemas. Es decir, que yo no sé si quiere repetir la experiencia o simplemente es una cortina de humo para ocultar problemas internos fuertes que tiene el país. Por ejemplo, ayer un informe decía que cada 4 días, un país muy pequeño, con poca población como Uruguay y poca población como tiene Montevideo, cada 4 días un niño menor es baleado en los barrios, más la zona roja de Montevideo. O sea, hay unos 2 o 3 muertos por día entre bandas criminales. Después de Brasil, es el país con mayor hacinamiento en las cárceles. Es decir, es un país que tiene problemas propios como para movilizarse. Gente que vive en situación de calle extendido. Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, una ciudad, una megalópolis, mucho más grande que Uruguay, 8 millones de habitantes, y se ve mucho menos gente en situación de calle que la que se ve en Montevideo, que se supone que la situación económica de Montevideo es mucho más estable. Entonces yo creo que fijarse en un conflicto externo, ponerle tanta pasión, yo no digo de no atenderlo, también me gustaría que atiendan lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, se ha intensificado, muy lejos de lo que decía Trump cuando asumió que esto se resolvía en una semana. El conflicto se sigue agravando, se ven imágenes a veces de edificios destruidos, pero nunca se ve una sola víctima. Ahí no hay mujeres muertas, niños muertos, hombres muertos, a pesar que las cifras son mucho mayores. Con lo cual, crea una sensación de inseguridad, sobre todo la comunidad judía, porque han habido un par de actos, una se vandalizó un monumento que es del encuentro entre los pueblos, que justamente es en Villa Muñoz, que es el barrio de los judíos, y otro fue una sinagoga, se atacó una sinagoga con pintadas para el genocidio. O sea, esta idea de proclamar un día sí y otro también que hay un genocidio, eleva la sangre de militantes y de gente que además son llamados por el secretario ejecutivo a redoblar la fuerza, ¿no? Llamamiento a la militancia del pueblo en general a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Suena
suena a bandera, suena a sesentismo. De hecho, uno de los principales asesores del Secretariado en materia de Relaciones Internacionales fue la semana pasada a Rusia y reivindicó la figura de Stalin, así como también la Revolución Cubana. Es decir, también el MLN, es decir, el Movimiento de Liberación Nacional de los Tupamaros, el movimiento guerrillero de los 60, sacó un comunicado anónimo, ¿no? Todos en función de este único conflicto que parece ser, en este momento, por lo menos para algunos, la razón de existencia y la razón de lucha. Y esto es lo que nos preocupa, es independiente de lo que está sucediendo y de todo lo que está pasando en Gaza y dentro de Israel y las manifestaciones, incluso contra Netanyahu. Es decir, son como carriles independientes, hay como una especie de juego geopolítico interno y externo que permea la sociedad y que también inquieta a muchos sectores de la sociedad. Bueno, pues un conflicto, desde luego, que abarca muchos espectros políticos, sociales e internacionales. En este caso, Óscar Zweig nos hablaba de cómo se está llamando desde esa coalición de gobierno uruguaya, desde Frente Amplio, a la militancia y a estos actos en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, desde ese punto de vista que nos acerca hasta este país, al otro lado del charco, desde el que nos habla Óscar y con el que contactamos cada 2 semanas para conocer novedades y asuntos como este que nos acercan a la actualidad del país. Muchas gracias por ello, Óscar, y gracias a todos los oyentes. Les esperamos en una próxima edición. Muchísimas gracias por el contacto permanente. Un abrazo.